3 minutos. Hoy comenzamos en la FM con una serie de reportajes especiales sobre los cuales vamos a estar trabajando en adelante con todo el equipo de periodistas, a varias voces, con las fuentes y la reportería en las regiones para entender cuáles son los principales problemas del país. Y hoy vamos a hablar del secuestro, porque aunque se ha normalizado durante tantas décadas en Colombia, en 2025 hubo 443 casos de personas que han sido secuestradas hasta ahora. Hoy permanecen todavía en secuestro 15 civiles y 8 uniformados. Y no es normal y no podemos acostumbrarnos al sufrimiento de tantas familias que esperan todos los días que sus seres queridos, las personas a las que aman, vuelvan a cruzar la puerta de sus casas. Es un delito de lesa humanidad, es un crimen de guerra secuestrar civiles, y por eso hoy vamos a contarles todas las historias, civiles y militares, por parte de los grupos armados. Las historias de las víctimas, las historias de los secuestrados y las historias de las autoridades que tratan también de combatir este flagelo todavía hoy en Colombia. Reportajes especiales en la FM, Valesca Alvarado. El secuestro sigue dejando sombras, dolor y una herida sin cerrar en Colombia, un país marcado por la violencia y el actuar de los grupos criminales. Estamos hablando de un delito que, si bien ha disminuido en comparación con las cifras registradas en los años 90 y principios de los 2000, sigue causando zozobra y un repunte en los últimos 9 años. Solo en 2025, 443 familias vivieron el terror del secuestro de alguno de sus familiares. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ha estado respondiendo en los últimos días por los bombardeos y la filtración de inteligencia de las disidencias de las FARC, quienes también secuestran, dice que el gobierno no va a ceder a los criminales. Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse. Háganlo. Su familia también los espera. Nuestras fuerzas militares y de policía no claudicarán en proteger a todos los colombianos. No cederemos al chantaje ni a la intimidación, ni mucho menos a tratar a las personas como objetos de trueque. Mi papá fue secuestrado el día 26 de mayo del 2023 en la finca de su propiedad, enfrente de ella, en la carretera que conduce del corregimiento de Montecitos a Los Ángeles, que son jurisdicción del municipio de Río de Oro. En esa época no sabemos de mi papá nada, ni una llamada, ni una muestra de supervivencia, siendo que mi papá era un hombre mayor de 85 años. Una tragedia en la que los grupos al margen de la ley han privado de la libertad a 304 civiles y 139 miembros de la fuerza pública. La vida de todos ellos en manos de los criminales es vista como un objeto de negocio, oportunidad o trueque. Mientras narramos estas cifras, hoy permanecen secuestrados 15 civiles, comerciantes, empresarios o humildes campesinos. El abogado y ganadero Sanín Antonio Mena, de 90 años, sigue en poder del Frente 41 de las disidencias de las FARC, tras ser secuestrado en mayo de 2024 cuando llegaba a su finca. Es la quinta vez que lo privan de la libertad, un hecho que evidencia cómo el secuestro sigue golpeando a los civiles y no puede normalizarse. Su familia no sabe nada sobre su estado de salud. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el secuestro, Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados con ese flagelo. Olga Lucía Cotamo, desde Norte de Santander, se encontró con esta historia. El abogado y ganadero Antonio Mena del municipio de Ocaña fue secuestrado en el mes de mayo del año 2023 por el Frente 41 de las disidencias de la FARC, en el momento que ingresaba a su finca en Río de Oro, en el sur del Cesar. Uno de sus hijos, Marcel Mena, le dijo a la FM que pasan los días en una incertidumbre, que no le desea esto a nadie. No sabe cuál es su estado de salud. Cuando fue secuestrado tenía 88 años de edad. Un hombre operado del corazón, hipertenso, diabético. Mejor dicho, nos dieron muy duro con mi papá porque fuera de eso, a la edad que tiene él, esta era la quinta vez que ya le iban a hacer el secuestro. Esta es la quinta vez que el señor Sanín Mena es víctima de secuestro, inicialmente por parte del EPL en el año de 1986. Después de realizar el pago de una cuantiosa suma de dinero, fue dejado en libertad. Y así pasó en otras 3 oportunidades, en donde se terminaba negociando con los grupos armados para recuperar la libertad y regresar sano y salvo a su hogar. Esta vez no se sabe qué puede ocurrir. Además, la última vez que los hijos de Mena lo vieron con vida, su padre anciano ya le dijo que no quería volver a pagar por un secuestro. Porque él ya había pagado
4 secuestros que le habían hecho en su vida y uno de mi hermano. La primera vez que nosotros lo acompañamos y que él estuvo allá, fue detenido, fue secuestrado. Eso lo hizo entre mi abuelo, Antonio Mena Salazar, y yo que soy el hijo mayor, fuimos los que servimos de ese puente para organizar qué era lo que pedían, qué no pedían y pagarles. A mi papá ya estaba aburrido de estarles pagando. Una vez le dijo a uno de ellos, si quieren les doy media finca. Y él, no, ¿cómo se le ocurra? No, ustedes quieren es la Plaza Pol para trabajar, ¿no? Y él inclusive él decía, ¿a mí quién me va a llevar? Yo soy un viejo. Han pasado 2 años y 7 meses. Todos los días sus hijos esperan alguna noticia que sigue sin llegar. A la lista se suman 8 miembros de la fuerza pública, soldados y policías que continúan en poder de los grupos criminales. El 47% de los secuestros de los civiles han sido perpetrados por grupos de delincuencia común, el 40% por el ELN y el 13% por las disidencias de las FARC. Y ahora nos vamos al departamento de Bolívar porque allí el pasado 31 de octubre fue un día trágico para la familia de Harold Luis Ricardo Martínez, un patrullero de la ciudad de Cartagena que fue secuestrado por las disidencias de las FARC cuando viajaba desde Bolívar al Cauca para conocer a su hijo recién nacido. Su familia, entre el dolor y la desesperación, clama por su liberación, mientras el país vuelve a enfrentar el drama del secuestro. Delcy Ávila. El patrullero de 30 años esperaba el 31 de octubre con ansias. Viajaba para conocer a su hijo recién nacido. Había pedido permiso de paternidad, pero en la vía entre Cauca y Huila, cuando se dirigía a Popayán, esa ilusión se rompió. Harold fue secuestrado por disidencias del grupo que lidera alias Mordisco. En Bayunca, al norte de Cartagena, su familia vive un calvario. Por lo menos su madre, Sandra Martínez, entre lágrimas, implora el regreso de su hijo sano y salvo. Aquí hay una madre desesperada porque su hijo regrese sano y salvo. Por favor, se lo cuido, se lo suplico, se lo imploro, no sé cómo pedírselo. Una madre que está destrozada por su hijo. Su padre es Eliezer Ricardo, un vendedor informal del mercado de Basurto. Recuerda cómo de manera imparable e incansable sacó a su hijo adelante empujando una carretilla. E incluso relata cómo Harold lo ayudaba durante algunos días para poderse pagar sus estudios y cumplir los sueños de ser policía. Hoy solo pide libertad. Nosotros somos de bajos recursos, nosotros no tenemos nada. Lo único que tengo es muchacho que pienso ser funcionario de la República. Sabe que yo voté por él y por más que sea una cosa con la otra, que en la recompensa que me ayude al hijo mío, me lo libere. Aunque aún no hay respuestas del paradero de su hijo, no pierden la esperanza de que sea liberado con vida y pueda cumplir el propósito por el que salió ese 31 de octubre, conocer a su hijo que cumple un mes de nacido. Según el estudio académico La violencia en Colombia en el marco del posacuerdo de la paz total, entre los años 2016 y 2023 se han reportado 27 casos de secuestro en el departamento del Valle del Cauca. 443 madres han llorado por sus hijos o esperado para poner nuevamente en la mesa el plato de comida con el que antes compartían. Hijos que esperan el regreso de sus padres o soldados y policías que anhelan la libertad de sus compañeros. Hace 4 años y 4 meses fue secuestrado Alexander. Se encontraba en las montañas de Jamundí cumpliendo labores técnicas para la empresa de acueducto en la que trabajaba. Su esposa no ha dejado de pensar ni un segundo en el día que se los llevaron. Julio del 2021, el 16 exactamente, él se dirigía a cumplir el trabajo en Jamundí, en un corregimiento que se llama Villa Colombia. Él fue enviado allá por Vallecaucana de Aguas en ese entonces y allá fue donde sucedieron los hechos y allá no regresó. Era la primera vez que iba por allá porque ni siquiera conocía ese sitio. Fue enviado por Vallecaucana de Aguas. Lo que siempre han dicho es que enviaron 5 personas que trabajan en esa entidad y el único retenido fue él y hasta el momento no sabemos ni por qué, y esas son las preguntas que a diario nos hacemos: ¿por qué a los demás los liberaron y justamente lo dejan a él? Ella lamenta la indiferencia que la entidad ha tenido con ellos, pese al drama que vive junto a sus hijos por la ausencia de su esposo y padre. Y ya nos deja hasta en visto en los WhatsApp porque no dice absolutamente nada. Mire, ha sido durísimo porque pues nosotros teníamos metas, teníamos sueños, era una familia bien conformada y al ser fracturada se nos han presentado una serie de situaciones que no se imagina. Entonces es un daño que se hace a nivel familiar, psicológico. De hecho, la mamá murió porque se agravó debido a esta situación por la ausencia de su hijo, que nunca pudo saber nada qué había pasado exactamente con él. Son 4 años sin ver a Alexander Domínguez. Su familia insiste en que esperan verlo con vida, cruzando la puerta de la casa, tal como lo hacía cuando llegaba de una jornada difícil de trabajo.
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el secuestro ha tenido un fenómeno de crestas. Los primeros años del posacuerdo, las cifras cayeron, pero desde hace alrededor de 5 años volvieron a subir con la recuperación de los actores armados de varios territorios y el creciente número de hombres en sus filas. En su informe Monitoreo de Cifras y Análisis de septiembre de 2024, la Defensoría señalaba que entre 2023 y 2024 hubo un promedio de incremento de secuestros del 36,1% y este año ha habido 443 casos que preocupan al país. De las labores de liberación de Alexander Domínguez, Harold Luis Martínez, Sanín Antonio Mena y tantos otros, no se sabe nada.